20 años y que por supuesto vino de la mano del libreto castrocomunista que hoy nos tiene en esta crisis y en esta pesadilla. Al día de hoy, más de la mitad de los venezolanos tiene estampada en la frente casi un decreto de muerte. Si no, veamos lo que a diario nosotros comentamos entre familiares, entre amigos, y vemos como en el tema de salud, los pacientes con nefropatías, los pacientes con enfermedades terminales, los pacientes con diabetes, con hipertensión, se encuentran con, por ejemplo, las máquinas dañadas para hacer los diálisis, con la ausencia de vacunas. Hemos descendido al 25% apenas de niños vacunados en Venezuela, muy lejos de los estándares internacionales que rondan el 97% de vacunación, que es lo que debe ser. En el caso de la ausencia de medicamentos, todos los medicamentos de alto costo que tienen que ver con el tratamiento del cáncer y del HIV y de otras enfermedades terminales están ausentes por completo en el país. Y bueno, es patético lo que está pasando con el tema de los medicamentos, porque se hizo evidente en la última alocución de Maduro que debe ser que también adolece de medicamentos porque necesitaba un antiflatulento y parece que no lo tuvo a la mano y tuvo que hacer uso de un eructo público. Y así es este gobierno. Este gobierno es lo más patético y además Maduro se tiene que llevar entre pecho y espalda que Venezuela ha entrado en el top 10 de las 10 crisis humanitarias peores del mundo, establecido así por el Consejo Noruego para los Refugiados. Eso en el caso del sector salud, que por cierto, en esa última locución de Maduro, que cual teatro de baja factura, quiso hacer alarde y conocimiento de lo que era el tratamiento de las mujeres embarazadas. Lo que denotó fue un absoluto desconocimiento del tema, porque lo invitamos desde aquí, desde la Asamblea Nacional, para que vaya a la maternidad Concepción Palacio, por ejemplo, o a la Castillo Plaza, para que vea su misión parto infeliz, donde las madres están dando a luz a niños desnutridos intrauterinamente, porque son madres que no han tenido el verdadero desarrollo psicosocial por el hambre que han pasado durante todo su embarazo. Ya sabemos las tácticas de distracción utilizadas por Maduro y diseñadas por psiquiatras fracasados. Esas tácticas distraccionistas no van a hacer que perdamos la brújula ni que perdamos el objetivo, el pueblo venezolano. Y si hablamos de crisis humanitaria en el tema de los alimentos, ya sabemos lo inaccesible de los productos de la cesta básica. Lejos quedó aquel tiempo donde en la familia se hablaban de 2 o 3 comidas diarias. Ya eso no existe desde hace mucho tiempo. Y vemos como nuestra población camina en los barrios, en los sectores, flamélica, con el rostro del hambre, como dejándose llevar por la vida. Y esa es una de las cosas más perversas que tenemos que cobrarle a este régimen de más de 20 años de pesadilla y de desgobierno. Por eso, en este hemiciclo, tenemos el compromiso, hoy más que nunca, de cerrar filas al lado del pueblo venezolano, que no hayan distracciones, ni rebatiñas de ego, ni desencuentros, ni personalismo que nos distraigan del objetivo que es la reconstrucción del país y la recuperación de la democracia. Este Parlamento tiene que estar a la altura de las circunstancias históricas que estamos viviendo.
Parlamento tiene que estar consciente, junto a su directiva, que gracias a Dios, afortunadamente, se ha despertado esa llama libertaria dentro del pueblo venezolano. Y nosotros tenemos que seguir con ese acompañamiento diario, constante, férreo, hoy más que nunca, al lado de ese pueblo que sufre y padece por un régimen que nos ha llevado al caos y a la miseria. Estamos seguros que esa llama de libertad que se ha despertado en el pueblo venezolano no va a permitir más circo, y menos en un pueblo donde no hay el pan en las mesas. Nosotros, desde este Parlamento, hacemos voto para que cada uno de los diputados que hoy formamos parte de esta Asamblea Nacional, con nuestro presidente Juan Guaidó al frente, estemos al lado, resteados con estas circunstancias históricas, con un hombre que hoy usurpa la presidencia de la República y que cuando pudo no quiso hacer nada por este pueblo, y hoy que a lo mejor puede o quiere, ya se le pasó su tiempo. Entonces nosotros hemos preparado un acuerdo, un proyecto de acuerdo ante la directiva para la autorización de la crisis humanitaria y de la ayuda humanitaria para atender esta crisis social en la que estamos sumidos todos los venezolanos. Y que quede claro ante el mundo que esta Asamblea Nacional ejerce la legítima representación del pueblo venezolano, y así la va a hacer valer también ante los organismos internacionales, porque estos voceros del régimen sufren de sordera crónica, hicieron caso omiso ante las serias advertencias de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF, la FAO, quienes advertían del grado de desnutrición que íbamos a vivir los venezolanos. Y a eso se le suma que debido al tema de la ausencia de medicamentos y de alimentos, se han producido casi 4 millones de venezolanos desplazados hacia otras latitudes, lo cual habla de una crisis humanitaria que se ha latinoamericanizado, porque está causando mella en los países hermanos, los sectores de atención en salud, en alimentación y en educación. Así que, señores vicepresidentes, estimados colegas, allí estamos consignando ese acuerdo de autorización para el ingreso de la ayuda humanitaria, que ojalá cuente también con el consenso de todas las fuerzas vivas de Venezuela y se pueda traducir en el incremento y en la mejoría de la calidad de vida de todos los venezolanos. Muchas gracias. Buenas tardes, ciudadano presidente, junta directiva y demás miembros de este Parlamento. Ciertamente, y es importante que la gente sepa, que el pueblo de Venezuela sepa, que esto que hoy estamos planteando, que se apruebe, no es algo nuevo. Debo recordar que en el 2016 nosotros hicimos algunos acuerdos porque estábamos ante la presencia de un proceso de desnaturalización de lo que estaba viviendo el pueblo de Venezuela. Naciones Unidas es un organismo que se creó para los procesos de socorro y de desastre. Y cuando hablo de procesos de socorro y de desastre, después de la Segunda Guerra Mundial aparece este organismo que es Naciones Unidas, que es la encargada de ayudar a los países que han sido devastados
por acciones naturales, cuando decimos acciones naturales, terremotos, huracanes, etcétera, etcétera, o acciones de tipo militar o tomas del poder por algunos u otros ciudadanos de un país determinado, que en definitiva van a llevar a producir un trastorno en un país, como en efecto ocurrió aquí en Venezuela. Que aunque lo que ocurrió aquí no fue un desastre natural, sino un desastre social y económico, que vino como consecuencia de un modelo político que empobreció a la población y colapsó todo el sistema económico que todo el mundo sabe. Es por eso que nosotros en el 2016, inclusive cuando estaba aquí en este Parlamento, el diputado Olivares, planteamos una ley para ayudar a esta crisis humanitaria y paliarla. Sin embargo, dieron caso omiso a eso. El año pasado también volvimos a plantear este problema de la crisis humanitaria. Porque ¿de qué les voy a hablar? De la situación alimentaria, para que tengan una idea y métanse en UNICEF. Cuando ustedes ven la cifra, nosotros podemos decir ya que ya teníamos todos los requisitos mínimos indispensables para que las Naciones Unidas vinieran a Venezuela a prestar esa ayuda. Se dice claramente que cuando la población infantil está entre 0 y 6% de desnutrición, ya nosotros podemos hablar que estamos en una crisis. Y del 6 al 15, que estamos en una emergencia. Y por encima del 20, que ya estamos en una hambruna, o lo que es lo mismo, una crisis sanitaria, que es lo que estamos viviendo. Y es por eso que hoy en este acuerdo nosotros le pedimos a Naciones Unidas que de una vez por todas, y que después de haber aprobado el primer acuerdo, donde decimos que este Parlamento y su presidente asumen algunas funciones, aquí le quiero decir a Naciones Unidas que tienen que acoger lo que hoy nosotros pretendemos presentar como una solicitud oficial a organismo internacional para que le den la ayuda a todos los venezolanos, no solo, óigase bien, en materia de salud, porque Naciones Unidas tiene varios órganos que constituyó. Uno de ellos es UNICEF, que es un programa que existe para ayudar a las mujeres, niños y adolescentes. Tiene el problema de la FAO, donde Naciones Unidas también puede darle comida. Tiene los programas del Banco Mundial, donde puede prestar dinero para paliar alguna crisis o desastre. Pero también tiene la OPS y la OMS, que son organismos de salud, para prestarle su atención. Y es por eso que hoy coge más fuerza lo que nosotros venimos diciendo desde el año 2016 y 2017 y 2018. Es el momento que Naciones Unidas voltee su cara hacia Venezuela y dé la ayuda necesaria e indispensable que este pueblo necesita. No puede ser posible que en estos 3 días anteriores hayan fallecido 7 pacientes porque en un hospital no había un sistema eléctrico adecuado. ¿Y ustedes saben por qué? Porque esos reales fueron malversados. Hoy, Naciones Unidas se ve en la obligación de acoger esto que estamos planteando. Nosotros como institución única reconocida por organismos internacionales, a que de una vez por todas venga esa ayuda y que no solo sea, porque todo el mundo sabe que esta ayuda ya han venido varios países prometiéndola y que solo esperaban que un organismo oficial del Estado venezolano lo hiciera. Pues bien, hoy esta asamblea tiene todos los poderes para solicitar esa ayuda. Es por eso, colegas diputados y el pueblo de Venezuela, que me dirijo a esta junta directiva y a todos los diputados para que de una vez por todas aprobemos este acuerdo y esta solicitud a Naciones Unidas para que venga a prestar ayuda humanitaria, no solo en materia de salud, no solo en materia alimentaria, sino inclusive en todas las que ellos hacen con todos sus programas. Buenas tardes y muchas gracias, colegas diputados. Tiene la palabra la diputada Karin Salanova.
Buenas tardes, compañeros. Mire, esta Asamblea Nacional desde el 2017 viene declarando lo que son las emergencias. En el 2016 fue en materia de salud, en el 2017 fue en materia de hambruna, en el 2018 fue educación y fue todo lo que es el tema del éxodo. Ahora bien, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en septiembre del pasado año la resolución humanitaria donde aprobaba y reconocía la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Vemos con preocupación lo único que ha sabido hacer este régimen, shows. Eso es lo único que tú has sabido hacer. Pero esto le ha costado vidas a los venezolanos. Esto le ha costado a nuestros niños hoy sufrir en su crecimiento. Hoy ha aumentado un 30% lo que es la desnutrición aguda en nuestros niños, en nuestras mujeres embarazadas que no tienen cómo comer o cómo alimentarse y tener los implementos necesarios para poder dar crecimiento a ese ser, a ese futuro de la patria. Vemos cómo el señor Nicolás Maduro, usurpador, él agarra y el sábado hace un show con las agencias de las Naciones Unidas. Y él habla de que van a invertir, pero jamás habla de lo que es. Porque hablar del milenio no es hablar de crisis humanitaria. Hablar del milenio son objetivos que tienen claro los países que conforman las Naciones Unidas, como la lucha contra la pobreza, agua, 1000 objetivos tiene lo que es la lucha del milenio. Pero no es la crisis humanitaria que hoy vive en Venezuela y que ha sido en diferentes años desde que estamos en la Asamblea Nacional ratificando cada cosa que nosotros hemos señalado. Ahora bien, las crisis humanitarias presentan, cuando son las ayudas humanitarias, se basan en unos principios: neutralidad, imparcialidad y no discriminación, cosa que esta gente no entiende el concepto. Ejemplo de ello, el año pasado llegaron unas vacunas y vimos como un funcionario del régimen dijo que solo podían vacunarse niños que su papá tuviera carnet de la patria. Igualmente aquí se ha señalado que las cajas CLAP son una manera en que usaron y que siguen usando para dominar a la gente. Por eso es que aquí, desde la Asamblea Nacional, se está marcando 4 rutas. 4 rutas, una sola ruta que tiene, 4 pasos importantes. Y entre esos es luchar contra la crisis humanitaria, que es una herramienta que tiene este régimen para someter al pueblo venezolano. Así de sencillo. Entonces, nosotros que estamos pidiendo hoy, como dijo el diputado Trujillo, nosotros, aunque autoricemos esta plenaria a que entre la ayuda humanitaria, pero no solamente que entre, que también esté supervisada y controlada por las ONG, por la iglesia, porque saben, yo les voy a decir algo, ha entrado ayuda. UNICEF dijo el año pasado que había entrado lo que eran todas las tabletas de nutrición. ¿Saben qué? Nosotros tenemos información que JM de los Ríos se encuentra eso bajo llave, mientras que nuestros niños se están alimentando para enfrentar todo lo que es las enfermedades. Y para la gente que cree que esta ruta no es importante, yo le voy a explicar algo. El 8 de enero del 2017 murió otro niño del JM de los Ríos, porque de esos que tienen una medida cautelar especial que se protege, que el Estado debería proteger, porque un tribunal internacional dijo que debe proteger esos niños que se estaban dializando. Bueno, han ido falleciendo poco a poco esos niños, porque el Estado no ha dado respuesta. Porque sencillamente ese régimen agarró y por una cisterna han fallecido nuestros niños. Por eso es que hoy, pueblo de Venezuela, esta asamblea está de pie y esta asamblea autoriza
con la plenaria debe autorizar lo que son las ayudas humanitarias. Y además de eso también nosotros solicitamos que se nombre una comisión a la cual se le haga ese seguimiento a esa ayuda humanitaria, porque nosotros tenemos que ser garantes de que esa ayuda tiene que llegar al pueblo venezolano. Y aquí también invitamos al pueblo venezolano a que nos ayude, a que esa ayuda llegue a todas las casas venezolanas, a todas que se ha aumentado la pobreza, a todos esos niños que tienen lo que es la desnutrición aguda. Señores, volvemos a repetir los conceptos. Desnutrición aguda, el niño corre peligro de muerte. Desnutrición aguda, nosotros con este proceso estamos matando a nuestros niños. Por eso que desde la Asamblea Nacional, claros en la ruta del rescate de la democracia, de la república, del país, nosotros hoy solicitamos a la Asamblea Nacional que apruebe la entrada de la ayuda humanitaria para contrarrestar la crisis genocida a la cual nos ha sometido este sistema. Y para terminar, le hacemos un llamado a las agencias de la ONU que conviven en este país que por favor no se presten a eso. Ustedes hicieron un juramento a lo cual tienen que cumplir la neutralidad, la imparcialidad. Así que le decimos a las agencias, entre eso el señor de UNICEF, que estoy esperando que me conteste y me dé la cara, que por favor venga para acá y nos ayude a hacer contraloría de todo lo que ha entrado en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Karin Salanova, que además tiene un trabajo importantísimo en ayuda humanitaria. Tiene la palabra ahora para cerrar este debate y el último punto de nuestra agenda, el diputado Miguel Pizarro, y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Ciudadano presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, el día de hoy no ha sido poco lo que se ha debatido en esta Asamblea Nacional. Estamos en el último punto de discusión del día de hoy, que habla precisamente de lo que nosotros entendemos es el corazón de la crisis que atraviesa Venezuela. Mientras que hoy hablamos acá, hay pacientes que mueren en nuestros hospitales porque no hay medicinas. Mientras que esta Asamblea Nacional hoy sesiona, hay cientos de viejitos haciendo colas en farmacias para intentar conseguir medicinas que va a ser imposible que puedan adquirir. Cada día que pasa con Maduro y con su cúpula en el poder, son cientos de miles los venezolanos que no tienen para comer y para completar las cosas más básicas en su casa. En pleno siglo XXI, tenemos tuberculosis en José Félix Rivas, tenemos paludismo en Katia, tenemos enfermedades que solo se estudian en el mundo como historia de la medicina. Esta Asamblea Nacional no puede ser solamente un foro para el debate político. Los que estamos en esta Asamblea, llegamos a esta Asamblea producto de un voto de confianza que nos dio una mayoría del país que espera de nosotros más que discurso político. Y por eso, temas como la emergencia humanitaria no podemos verlo solo como un trámite burocrático que esta Asamblea debe aprobar. Son cientos de miles de personas que esperan que a este país lleguen las medicinas y la comida que hoy un régimen usurpador les niega. Es importante darle honor a quien honor merece. En esta misma tribuna de oradores, el diputado José Manuel Olivares presentaba el acuerdo que declaraba la emergencia humanitaria. Diputado que hoy no se encuentra con nosotros y que está en el exilio, producto de una persecución por decir una verdad. Que en nuestros hospitales se mueren los pacientes por la indolencia de Maduro. Un diputado como Olivares que hoy está en el exilio por haber intentado construir un consenso en esta Asamblea Nacional para evitar una tragedia que se pudo haber evitado. Y es importante que el país lo sepa. A lo que hemos llegado hoy se pudo haber evitado. A la muerte, a la morbilidad, a la desnutrición, a esto se le pudo haber puesto un parado en este país. Si esta Asamblea Nacional, cuando la fracción minoritaria del PSUV participaba, no hubiese puesto primero los intereses de quienes usurpan el poder que los intereses de todos los venezolanos. Pero también es importante darle un marco a la sesión que tuvimos hoy. No son debates aislados lo que hemos hecho. No es que aquí cada quien tiene una canción que le toca cantar
durante el día es que aquí hay una ruta que ha planteado este Parlamento. Al inicio de esta sesión declaramos la usurpación del cargo de alguien quien está en Miraflores pero nadie eligió. El segundo punto de discusión de esta sesión mandó un mensaje muy claro a los pilares del poder, funcionarios públicos, miembros de los órganos de seguridad del Estado, un mensaje de garantías, de protección y de amnistía. El tercer punto de discusión del día de hoy tuvo que ver con nuestro futuro, con que nuestros recursos y nuestro dinero no siga siendo utilizado para el privilegio de unos pocos, para esos mismos que meten garotas en la oficina de clínico universitario mientras que los pacientes se mueren cuando se va la luz. Y hemos llegado a este punto que aprovechamos para darle un mensaje a la comunidad internacional. Hemos visto a la ONU, hemos visto a la FAO, hemos visto al PNUD interactuar con quienes hoy están en el poder. Y entendemos que es parte del rol de estos organismos. Pero desde acá le hacemos un exhorto en nombre del pueblo venezolano. No permitan que la ayuda humanitaria sea utilizada para el control social. No permiten que para acá entre medicinas y comida para que queden en manos de los mismos que se robaron miles de millones de dólares en nuestra industria petrolera. No permitamos que el daño, el sufrimiento y la tragedia de los venezolanos siga siendo utilizado para la propaganda política. Quienes usurpan el poder creen que están por encima del poder de la ciudadanía. Y aquí un mensaje a quienes quieran ayudar fuera de nuestras fronteras. Manden la ayuda, que esta asamblea tiene la tarea de organizar al pueblo venezolano para poderla adquirir. Que nos toca a nosotros trascender del mero hecho declarativo, que ya el punto en el que estamos no basta con decir que estamos preocupados porque la gente se muere. Que ese desespero que algunos intentan hacernos meter para la discusión política no nos nuble el criterio para entender que cada paso que da este Parlamento debe ser un paso seguro y firme. Venezuela no está por un ensayo y error. Nuestro país no está para decirle que lo intentamos. Y así como tenemos muy claro que la única solución posible a la crisis económica, social y política es cesar con la usurpación y salir de quienes están en el poder para que podamos elegir nuestro futuro, desde aquí también le decimos al mundo, con la solvencia y legitimidad de esta Asamblea Nacional, que la emergencia humanitaria no puede esperar más. Que no podemos seguir llorando a nuestros pacientes o viéndolos como estadística. Que cuando esta mayoría llegó al Parlamento, los muertos tenían nombre y apellido. Al cabo de unos años se han reducido solamente a números. Cada niño que muere en el JM de Los Ríos, cada madre que sufre por no conseguir las medicinas en el periférico, o cada viejito Arnoldo que no consigue hoy la medicina para la atención, tienen nosotros la fuerza, la legitimidad y el apoyo para que más temprano que tarde la soberbia y la prepotencia del poder terminen de ceder ante algo que es absolutamente indetenible. El mundo debe pasar de decir que quiere ayudar y debe poner nuestras fronteras y en todos los lugares que pueda la medicina y la comida. Y a nosotros nos toca luchar para que eso pueda entrar hasta el país. Colegas parlamentarios, junta directiva, no dejemos que el día de hoy se nos resuma en un titular. Salgamos a esta asamblea a explicar que tenemos una ruta, que queremos cesar la usurpación, que queremos mover a los pilares de la dictadura, que queremos darle garantía a quien se mueva en la obediencia, que queremos preservar nuestros activos y que el corazón de nuestra acción política es que ningún venezolano muera más nunca por la decisión de quienes usurpan el poder. Muchísimas gracias y buenas tardes. Ciudadano secretario, dele lectura al acuerdo que reposa en mesa. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo para la autorización de la ayuda humanitaria para atender la crisis social que sufre el pueblo venezolano. Considerando que hoy en Venezuela el único poder legitimado por el pueblo y reconocido por la comunidad internacional es la Asamblea Nacional, considerando que la Asamblea Nacional ya ha legislado en materia de salud, aprobando la Ley Especial para atender la crisis nacional de salud en fecha 28 de abril de 2016,
así como diversos acuerdos relativos a la crisis hospitalaria, la epidemia de malaria y la reaparición de enfermedades como tuberculosis y difteria, considerando que el régimen de Nicolás Maduro ha producido la peor crisis humanitaria de la historia de Venezuela, la cual se ha traducido en hambre, hiperinflación, escasez de medicinas y de alimentos, entre otras penurias que sufre el pueblo venezolano. Considerando que la corrupción y el saqueo de los recursos públicos por parte del régimen que usurpa el poder en Venezuela y para parte del periodo del presidente Hugo Chávez ha sido una de las causas principales de la crisis humanitaria que padece el pueblo venezolano, estos daños son atribuibles al modelo social, económico y político que hoy se ha instaurado en el país y al uso de la alimentación y la salud como estrategias de dominación social y mantenimiento del poder. Considerando que ya desde febrero de 2016 la Asamblea Nacional decretó la emergencia alimentaria, considerando que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en septiembre del año pasado la resolución por la cual se reconoce la crisis humanitaria en Venezuela, considerando que la última encuesta nacional de condiciones de vida de la población venezolana en COVID, elaborada por varias universidades venezolanas, arrojó, entre otros resultados, que el 87% de los venezolanos está en dos situaciones de pobreza, que más de 8 millones de venezolanos ingieren solo 2 o menos comidas por día y que 6 de cada 10 venezolanos han perdido 11 kilos de peso en promedio en el último año. Considerando que en el monitoreo centinela de la crisis que lleva Cáritas Venezuela se demuestra la duplicación de los niveles de desnutrición aguda en niños y embarazadas, el colapso de la estrategia de sobrevivencia familiar entre las familias más pobres y el ascenso a más de 30% de la prevalencia del retardo del crecimiento ya irreversible incluso entre los niños recuperados de la desnutrición y el daño perdurable sobre sus vidas y sobre el capital humano del país. Considerando que de conformidad con la última encuesta nacional de hospitales, ENH 2018, avalada por la Organización Médicos por la Salud y presentada por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, el 88% de los hospitales del país presentan fallas de medicamentos e insumos. El 100% de sus laboratorios prestan un servicio intermitente a los pacientes. 96% de los servicios de nutrición hospitalaria no están activos. 66% de los servicios pediátricos no cuentan con fórmulas para recién nacidos. 59% de las camas de los hospitales no están operativas. 53% de los pabellones de los centros de salud públicos del país no funcionan. Y 79% de ellos no tienen servicio de agua, entre otras irregularidades. Considerando que muchos venezolanos han muerto y otros corren el riesgo de morir ante la indolencia del régimen que hoy usurpa el poder en Venezuela para atender la grave crisis humanitaria que padece el pueblo venezolano, acuerda: primero, autorizar la ayuda humanitaria para atender la crisis social que sufre el pueblo venezolano. Segundo, exhortar a los organismos multilaterales a no permitir el monopolio del Estado sobre la administración y orientación de la ayuda humanitaria. Tercero, exhortar la aprobación de fondos de organismos bilaterales o de agencias de cooperación sobre la asignación de subsidios directos a los hogares más vulnerables sujetos a criterios. Cuarto, exhortar a los organismos internacionales y a la comunidad internacional para que se apoyen en las distintas iglesias, las organizaciones no gubernamentales y las redes médicas para hacer contraloría, veeduría y acompañamiento de los programas de ayuda. Quinto, pedir a la comunidad internacional que no permita que la ayuda humanitaria sea utilizada por el régimen que usurpa el poder en Venezuela para los fines de control social y la propaganda política. Sexto, que se tome como prioritaria la dotación de material médico quirúrgico, así como la entrada de medicamentos para enfermedades crónicas y o de alto costo, así como los medicamentos de alta rotación, todos incluidos en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Panamericana de la Salud, así como en el listado de fondos estratégicos de la misma organización. Séptimo, que se permita la entrada al país de vacunas para subir nuestro actual nivel de cobertura de 25% y llevarlo al estándar internacional de 98% a nivel nacional, para que de esta manera atender las epidemias de sarampión y difteria, así como los tratamientos para atender la malaria. Octavo, que se doten los puestos del nivel primario de salud con los suplementos nutricionales, alimentos terapéuticos y esquemas suplementarios de embarazadas. Noveno,
Exigir a los organismos de cooperación que la ayuda humanitaria que canalice y se administre en forma consistente con los criterios de universalidad, humanitarismo, neutralidad, imparcialidad y rendición de cuentas establecidos en la norma humanitaria esencial, en la Carta Humanitaria Internacional y en los mandatos y códigos de conducta de sus agencias. 10. Exigir a los organismos de cooperación internacional, incluyendo las agencias ONU, que se apeguen a sus mandatos de incentivar el papel de los parlamentos y la sociedad civil en la Contraloría Ciudadana de esta ayuda. 11. Exhortar a gestionar la producción e importación extraordinaria de alimentos de la canasta básica para abastecer el país. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 15 días del mes de enero de 2019, año 208 de la Independencia y 159 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente; Edgar José Zambrano Ramírez, primer vicepresidente; Iván Stalin González Montaño, segundo vicepresidente; Edison Daniel Ferrer Arteaga, secretario; José Luis Cardaya Piñango, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar este histórico acuerdo que autoriza la ayuda humanitaria a Venezuela, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado este acuerdo para ustedes, pueblo de Venezuela, para atender la emergencia que algunos niegan, que algunos no quieren permitir que entre, pero este Parlamento sesiona. Adicionalmente, se crea la comisión especial para hacer seguimiento a este acuerdo y a las gestiones necesarias para que efectivamente logre. Está compuesta por Miguel Pizarro, William Barrientos, el diputado José Trujillo, la diputada Karin Salanova y la diputada Dignora Hernández. Es todo, colegas parlamentarios. Agotada la materia de la sesión, se levanta y se convoca para el día martes. Importante, la sesión y el Parlamento se ha declarado en emergencia. La instalación de esta comisión para hacer seguimiento, la instalación y avance de los elementos, también las comisiones permanentes, son un evento importante que todo el pueblo de Venezuela estará muy pendiente para atender esta emergencia. Es todo, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela.